Muy buenos días, es una inmensa alegría para mí poder saludarles una vez más y disfrutar junto a este tiempo en los regazos de nuestro Señor para escuchar una palabra que nos enfoque, que nos direccione, que nos anime, que inyecte fe en nosotros, que es lo que provoca la palabra del Señor. Mi nombre es Moisés Rojo, soy parte del equipo ministerial aquí en la iglesia Revive. Me parece súper interesante que la Biblia presenta temas macro, es decir, que abarcan toda la escritura, pero hay un tema en la Biblia que no es un tema, sino que es el tema de la Biblia y es el reino de Dios. Quisiera, por favor, que cada vez que los predicadores mencionamos la palabra reino, en su corazón usted la reemplace con la palabra gobierno. Creo que va a tener mucho más sentido para usted el entender la palabra reino como la palabra gobierno. Entonces, el gobierno de Dios, fíjate que cuando Jesús, nunca vemos en las Escrituras a Jesús enseñándole a sus discípulos a predicar. No le da una clase de homilética, las partes del sermón, pero sí vemos a Jesús enseñándoles a sus discípulos a orar. Y en una ocasión le dijo, cuando oren, oren así. Mira cómo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira la segunda parte, venga a nosotros tu reino, recuerda, tu gobierno. Mira, después de que el nombre de Dios es santificado, es glorificado, recuerda por favor que la Biblia dice que Dios es bueno, pero nunca dice que Él es bueno, bueno, bueno. La Biblia también nos dice que Dios es justo, pero nunca dice que Él es justo, justo, justo. La Biblia sí dice que Él es santo, santo, santo. Entonces, qué maravillosa manera de comenzar la oración. Tu nombre sea santificado. Pero la segunda parte en importancia, venga a nosotros tu gobierno, tu reino. Quiero que sepa usted, por favor, que Dios nunca ha cambiado de planes. Dios no tiene problema de bipolaridad. ¿Conoce la gente así que es bipolar? Que un día te ama, un día te odia, un día te quiere, un día te desprecia, un día amanece bien, al otro día nadie se le puede acercar. Dios no es así. Lo que Él pensó en un momento, Él lo va a mantener perpetuamente. Y cuando Dios creó al ser humano, le dio un mandato cuádruple. Le dice, fructifiquen, eso es, crezcan internamente, multiplíquense, eso habla de crecimiento. Tercero, extiéndanse, eso es, expándanse, llenen la tierra. Y lo cuarto, sojúzguenla, que en un sinónimo sería gobiernenla. El ser humano, cuando recibió ese mandato, usted conoce la historia, no tengo por qué contársela, pero usted se da cuenta que Adán y Eva pecaron, fueron alejados de la presencia del Señor, perdieron ese contacto, esa comunión con Él y repetidamente cada generación de hombres y mujeres fracasaron en el intento de lograr eso. Dios mandaba profetas, la gente rechazaba a los profetas, tenían sus errores, sus falencias, sus limitaciones, hasta que hay un verso en la Biblia preciosísimo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Es decir, que el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo que venir. Y por favor recuerde el primer mensaje de Jesucristo. Él dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente que escuchaba esa expresión no lo comprendía, te soy honesto, como creo que tampoco hoy en día muchos entienden esa idea, ese concepto, ese principio, esa verdad de Dios, que el reino de Dios se ha acercado. La gente decía, ¿dónde está? Queremos verlo, porque tenía la gente una mentalidad que pensaban que era una especie de gobierno militar, político. Recuerda que en aquella época los judíos estaban bajo el dominio del Imperio Romano, es decir, que Roma dominaba, los tenía pisoteados, oprimidos, tenían que pagar impuestos, tenían que seguir un montón de leyes que les exigían el imperio, los romanos. Entonces, la gente quería eso, no estaba
pretendiendo un libertador pacífico. Ellos querían un hombre que con el poder de las armas se levantara, mira, y expulsara a los romanos y estableciera otra vez el gobierno de Israel en aquella zona. Sin embargo, lo vimos la semana pasada a través de la pastora Noemí, el reino de Dios no tiene que ver con una cuestión política, no tiene que ver con una esfera natural. Ni siquiera los religiosos de la época lo comprendieron. Recuerda que hubo un hombre llamado Nicodemo que se acercó a Jesús de noche porque no quería que los demás religiosos lo vieran y le dijo: sabemos que has venido de Dios. Mira el piropo tremendo que le echó a Jesús. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús no le sigue la corriente en ese halago, sino que dice: Nicodemo, de verdad te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y la mentalidad religiosa de Nicodemo, mira, no podía entender, no lo comprendía. Al final le hace una pregunta muy ilusa, muy tonta. Dice: ¿cómo yo, siendo viejo ya, me voy a meter en el vientre de mi mamá y voy a volver a nacer? Lo que Jesús le está queriendo enseñar es esto. Escucha bien. Nicodemo, no puedes entrar a un reino, a un gobierno diferente, si primero no dejas el otro. El asunto es, querido, que cuando Adán y Eva fracasaron en hacer crecer el Edén y llenar la tierra con el gobierno de Dios, mira, toda la raza humana quedó separada de Dios, quedó perdida, quedó muerta. La Biblia dice que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos de ira, servíamos a Satanás, el diablo, entonces pertenecíamos a ese gobierno de maldad. Ahora, ¿cómo puede lograrse salir de ese reino? Mira, por tus medios, por lo mío, es imposible. Entonces, ¿sabe lo que vino a hacer Cristo? Cristo vino a proveer una muerte para que tú y yo, a través de la muerte de Cristo, muramos a la potestad de las tinieblas, como dice el libro de Colosenses, y seamos trasladados en la resurrección de Cristo. Es decir, que Jesús no solo proveyó una muerte para que tú y yo muramos al dominio de las tinieblas, al reino de las tinieblas, sino que a través de la resurrección de Cristo entremos al reino de su amado Hijo. ¿Por qué crees tú que Jesús decía: yo soy la puerta? Porque Él era la puerta de un reino a otro. Te vuelvo a insistir, como lo dijo la pastora Noemí en el primer mensaje de esta serie, no tiene que ver con una cuestión natural, física. Jesús se lo dijo a Pilato. Pilato no podía comprender cómo una persona tan buena como Jesús esté siendo acusada de algo y le dice: ¿eres tú rey? Porque te acusan de eso. Y si eres rey, ¿cuál es tu reino? ¿Por qué tus seguidores no te defienden? Y Jesús le da la clave, le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera físico, mis seguidores estarían peleando por mí, pero mi reino no tiene nada que ver. Entonces, por favor, entiende, el gobierno de Dios no tiene que ver con una cuestión física, una cuestión política. Qué hermoso fue aprender hace algunos días atrás que debemos cumplir nuestros deberes cívicos en esta nación que nos acoge. Sin embargo, no debemos olvidar que la labor que tenemos como iglesia no se la podemos endosar, traspasar, transferir al gobierno de turno. No importa el color político que tenga. Lo que tiene que hacer la iglesia, lo tiene que hacer la iglesia. Eso es intransferible. Y lo ve en la vida de Jesús, cuando Jesús toda su vida, todo su mensaje lo relacionó acerca del gobierno de Dios en el corazón de la gente. Cuando Él ascendió a los cielos, la gente se le acercó y le dice: wow, con esto que pasó la hicimos. Mira, la gente te dio morir, ahora te ve vivo, eso va a ser impactante. Entonces, ¿vas a restaurar el reino ahora sí? ¿Te das cuenta? Esos cabezones todavía no entienden absolutamente nada porque creen que el gobierno de Cristo, de Dios, es algo
físico, político, natural. Le dice, ustedes no entienden nada, no les toca a ustedes conocer el tiempo, las sazones. Pero mira lo que le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo y me seréis testigo. Escucha bien, recibiréis poder. ¿Sabe qué le está diciendo? Crezcan internamente. Con la unción del Espíritu dentro de ustedes den fruto. Luego recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús? Una vez más fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguela. ¿Se da cuenta usted que Jesucristo nunca cambió de planes? Es por eso que durante estas semanas, la semana pasada y durante unas 4 semanas más, 5 semanas más, vamos a compartir con ustedes esas riquezas del conocimiento del reino de Dios escondidas en las parábolas de Jesús. A mí me ha correspondido esta mañana hablar de una de las palabras más complicadas que hay. Yo no sé si será porque aquí en Revive no me quieren mucho, no, yo sé que al contrario, pero me dieron el privilegio de tener que sumergirme en una parábola que muchas veces los predicadores le hacen el quite, porque es una parábola complicada, porque tiene muchas connotaciones y tiene muchas interpretaciones que de la interpretación puede resultar un mensaje diferente al que Jesús quiso enseñar. Y está en Mateo 13. Ahí está junto a otra parábola que habla exactamente de lo mismo. Mira cómo dice el verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió la levadura en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Yo vengo del sur del mundo, soy chileno y Chile es uno de los 2 países que más consume pan en el mundo. Es impresionante la cantidad de pan que comemos los chilenos. De hecho, somos muy bíblicos. La Biblia dice el pan nuestro de cada día. Perdón a los hermanos mexicanos, pero no dice la tortilla nuestra de cada día de nosotros. Dice el pan nuestro de cada día. De hecho, durante toda esta temporada de cuarentena, una de las cosas que hicimos, mira, no fuimos a acapararnos de papel higiénico. ¿Sabes lo que hicimos? Compramos 2 sacos enormes de harina para que mi esposa y mi hija pudieran hacer pan y que no nos faltara el pan en casa. Todos los días teníamos ese pan calentito. ¿Sabes cómo es el pan con levadura? Esponjoso, tibiecito, sabroso, suave. Ya me dio hambre, con mantequilla. ¡Wow! Sin levadura queda seco. Queda desabrido, queda plano, se endurece rápido. Yo te decía que esta parábola por ahí es muy complicada porque la levadura prácticamente en todo el Nuevo Testamento está relacionada con algo negativo. Se presenta como algo no bueno. De hecho, la pregunta es, ¿realmente la levadura representa algo negativo? Quiero mostrarte a través de la Biblia por qué esta apreciación. Lucas 12:1 dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y 1 Corintios 5:6 dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora bien, Lucas 12, cuando habla de la levadura, está hablando de la hipocresía de los fariseos. Gálatas 5, cuando habla de la levadura, está hablando del legalismo. Y 1 Corintios 5, cuando habla de la levadura, está hablando de la inmoralidad. Pero déjame decirte algo, por favor. En cada pasaje que se menciona acerca de la levadura, el tema principal, el énfasis, no es el pecado, sino el poder que tiene la levadura.
que tiene la capacidad de influenciar. Por favor, guarda esa palabra en tu corazón. No pretendemos explicarte paso a paso, detalle a detalle de esta parábola, sino solo dejar en tu corazón la verdad central. En la parábola de la levadura de harina, así como los versos que yo cité de Lucas y en la epístola de Pablo, la intención de incluir a la levadura es mostrar la capacidad que tiene la levadura de leudar, de permear, de influir. Nota que la cantidad que le puso la mujer era pequeña para la tremenda cantidad de harina. La Biblia dice que la puso en 3 medidas. ¡Wow! Eso es extraordinario. Y usted dice, pastor, ¿y cuántos son 3 medidas, 3 tacitas? No. Mira, te lo voy a explicar. Son una efa. ¿No te parece impresionante? Y algunos dicen, pastor, que da igual. ¿Cuánto es una efa? Una efa son cerca de 22 libras de harina. Usted sabe la cantidad de pan que se puede hacer con 22 libras de harina. Y mira, la cantidad de harina es extraordinariamente grande. Y la levadura es poca, es una pequeña cantidad. Lo que te estoy diciendo es que la levadura tiene una tremenda capacidad, como siendo un puñado, de afectar, influir, permear toda esa cantidad enorme de harina. Mira, si revisamos todos los ingredientes que se usan, yo sé porque yo estoy ahí cuando mi esposa, ella está haciendo el pan. Quiero decirte que nunca he cometido el error de decirle, te ayudo a amasar, porque ese día sería mi perdición. De ahí en adelante siempre tendría que amasar. Así que mejor le compré una olla que lo hace por sí sola. Y yo estoy viendo ahí los ingredientes. Mira, y mi esposa, y esta es la receta, mira, le pone un poco de agua tibia. Es interesante que también lleva azúcar. ¿Sabe lo impresionante de esta historia que me sorprende mucho? Que la levadura es el único ingrediente que tiene vida. La harina no tiene vida, el agua tampoco y el azúcar tampoco, pero la levadura, por muy pequeña que sea, sí, es algo vivo. Es una especie de hongo que puede tener la capacidad de reproducirse. Lo que te estoy diciendo es que hemos sido puestos por Dios. El reino de los cielos, ¿te das cuenta que no puede ser algo negativo? Porque está hablando del reino de Dios, el gobierno de Dios es puesto en la harina como algo tan pequeño. Por eso no puede ser algo negativo, algo malo. No te quiebres la cabeza pensando que la levadura está hablando de algo negativo. Y la levadura cuando es puesta comienza a producir unas burbujas de aire. Me gusta esa expresión, porque en la Biblia la palabra aire se escribe neuma. De ahí viene la palabra neumático, que es algo que está lleno de aire. Y sabes tú que la misma palabra aire se traduce neuma, se traduce espíritu. Así como la levadura es puesta en toda esa harina, está hablando del Espíritu Santo que gobierna la iglesia de Cristo, que somos los cristianos. Y como no importando que seamos una pequeña parte, podemos ser injertados en un mundo enorme, porque eso es la harina, el mundo. Y aún así, siendo tan pequeños, podemos permear. ¿Cómo es que producimos ese permear? ¿Cómo es que producimos ese leudar? Por nuestras buenas obras, porque quiero aterrizarte esta parábola. Cuando nos comportamos según el fruto del Espíritu de Cristo, que es el carácter de Cristo en la vida de cada creyente, cuando ministramos según las herramientas de Dios, que son los dones espirituales, mira, estamos influenciando a otros con la levadura del reino de Dios. Te dije que mi esposa hace pan. De hecho, en uno de los cajones de nuestra cocina, ella tiene un frasco donde ahí guardamos la levadura.
El lugar donde está la levadura, hay gente que la pone en el refrigerador, nosotros la tenemos afuera en un frasco, en un mueble. Ahí está oscura y está en un lugar fresco. ¿Sabe lo interesante? Que la levadura tiene un poder impresionante, pero cuando está dentro del frasco está inactiva. Mientras está seca y fría, la levadura no puede lograr absolutamente nada. No produce, no se multiplica. De hecho, no tiene señales de vida. Recién se activa cuando tú lo comienzas a mezclar con esa agua cálida y con ese poco de azúcar, y esa temperatura cálida despierta la levadura y el azúcar la alimenta, y eso hace que comience a multiplicarse de una manera veloz. Tú puedes ver las burbujas formándose, indicando que la levadura ya fue activada. Entonces ahí recién se introduce en la masa y dentro de poco verás el milagro. Verás cómo toda esa cantidad de 22 libras, en este caso, es permeada, es influenciada. ¿Sabes qué me he dado cuenta con tristeza? Que hay muchos cristianos que son levadura. De hecho, todos somos levadura. Pero algunos como que están en el frasco, como que están en el refrigerador, fríos, indiferentes. No le importa el tremendo potencial, o desconocen el tremendo potencial que tienen y no se permiten ser usados para la razón por la cual fueron creados. Por eso el anhelo de Dios es que te actives con el agua de la palabra de Dios, con la tibieza que es la comunión de los santos, con el azúcar que representa el amor de Dios, que puede endulzar hasta lo más amargo todavía. Pero recuerda que sigue siendo inactiva si no se mete en la harina. La levadura tiene que meterse en la harina, y la harina representa la comunidad que nos rodea. Representa a tu familia que no conoce a Dios. Representa a tu barrio. Tú has sido puesto ahí con un propósito específico de Dios. Una vez un muchacho me dice: pastor, ayúdame a orar por favor, porque ya no aguanto más en mi trabajo. Yo le dije: pero tienes buen trabajo. Me dice: sí, pastor, lo que pasa es que soy el único creyente. Yo recuerdo que lo abracé, le dije: Señor, te pido que a este nunca lo despidan de ese trabajo. Me dice: no, pastor, al revés. Le dije: ¿por qué crees que Dios te puso ahí? Porque mira, usted y yo somos levadura. En el lugar donde estamos, el barrio, la escuela, el colegio, la universidad, tu misma casa, para leudar, para influenciar a todos los demás. Oh, mis queridos, por favor, recuerde que un pedacito de levadura vino al mundo, se llamó Jesucristo y fue puesto en una aldea de Belén. ¿Sabes qué significa la palabra Belén? La casa del pan. Miren qué interesante. La panadería. Es decir, que la panadería ese día necesitó que un pedacito de levadura llegara hasta ahí. Y ese pedacito de levadura creció en gracia para con Dios, para con los hombres. Ese pedacito de levadura vino para cumplir todo el proceso, para desaparecer en la masa. Caminó por las polvorientas calles de Galilea, de Nazaret, de Samaria, de Judea. Luego fue juzgado, fue condenado y fue ejecutado. Cualquiera diría: desapareció el pedacito de levadura. Pero recuerda, por favor, que cuando la levadura desaparece en la harina, es cuando recién cumple su función. Porque al tercer día, dice la Biblia, se levantó victorioso de la tumba. Y antes de ascender a los cielos, le dice a la gente: esperen la promesa y sigan el plan establecido desde el principio. ¿Usted recuerda cómo fue la progresión del cristianismo? 120 personas. La gente le decía: estos son del vulgo, son del pueblo. ¿Cómo es posible que hablen así? No son de la sinagoga, no son del Sanedrín, no son de los estudiosos. Es gente común. Pero así comienza, mira, 120.
A la siguiente semana son 3.120. Una semana después son 8.120. Y si tú lees el libro de los Hechos, dice la Biblia que se multiplicaba la cantidad de discípulos. Por ahí dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y qué impresionante, cuánto me gusta ese verso que dice: estos locos que trastornan al mundo entero también han llegado acá. Por favor, no subestime el poder del reino, porque no hay nada más grande en el mundo que el poder del gobierno de Cristo en el corazón de la gente. Aunque el comienzo sea pequeñísimo, eso no habla de debilidad, sino que tiene el poder de influenciar absolutamente todo. Jesús le dio a un puñado de hombres que lo seguían una promesa extraordinaria. Dice: no teman, manada pequeña, porque a mi Padre les ha placido daros el reino. Millones de personas en el mundo entero, billones de personas, han sido permeados por el poder del reino. ¿Sabía usted que el cristianismo es la fuerza religiosa, espiritual más grande que hay en el mundo entero? Pero por favor, lea la historia. Miremos hacia atrás, aprendamos de lo que ha sucedido. Los progresos sociales, los sistemas legales, la ciencia, la educación. ¿Sabía usted que las más grandes universidades de esta nación nacieron con el fin de preparar hombres y mujeres para el ministerio del reino de Dios? Vea el arte, la música, la dignificación de la mujer. Antes la mujer era mirada como un objeto. En el mundo romano, hermano, cuando irrumpe el cristianismo, cambió y elevó a la mujer a un ser digno. Mira, castró toda la inmoralidad que había en el imperio, los derechos humanos, los derechos sociales. Solo que usted vea los grandes científicos cristianos que se han levantado, cómo han marcado el rumbo de la historia. Como un hombre, hermano, predicó un día: tengo un sueño. Un hombre que cambió la visión de la segregación social de las minorías en esta nación. Por favor, vea el nacimiento de los hospitales, los orfanatos, los hogares de ancianos, la atención a los pobres, los desvalidos, los sin techo. Leamos la historia. No vivamos anacrónicamente, olvidando nuestro legado. Toda esa gente cristiana que abrazaba el poder de la Biblia, el amor de Dios, cómo cambió la historia de la humanidad, porque se dieron cuenta que no importa que fueran tan pequeños, podían influenciar poderosamente el mundo entero. Me emociona mucho esta parábola por la esperanza que nos da. ¿Sabías tú que la parábola de la levadura en la harina es una de las parábolas más esperanzadoras que hay? Usted es la levadura y usted tiene el poder de permear, de leudar todo su entorno. Leí que en la antigüedad los judíos, las mujeres judías, cuando la hija se iba a casar, la mujer, la mamá, preparaba pan con levadura y luego apartaba un pedacito de harina ya leudado que contenía levadura. Y entre los regalos que le daba a su hija, que iba a formar una nueva casa, un nuevo hogar, le regalaba ese pedacito de harina con levadura ya leudada. ¿Sabes qué significa eso? Que la niña, el primer pan que iba a hacer en su nuevo hogar, en su nueva familia que había formado con su esposo, iba a ser de ese pedazo de masa que le dio su mamá con levadura. ¿Sabe qué simboliza eso? Simbolizaba que todo lo mejor, todo lo bueno, toda la bendición de esa generación pasada iba a ser llevada a la siguiente generación. Yo me crié en la generación pasada. Yo me crié entre las bancas de la iglesia. Mi padre es pastor. Yo nunca voy a ser un crítico despectivo de lo que no han legado nuestros antepasados. Ellos nos dejaron una herencia maravillosa. Y es lo que Dios quiere para tu vida, que tú y yo continuemos el propósito eterno de Dios. Recuerda que la influencia de la levadura viene desde adentro, no se ve. Esa es la razón por la cual aún estamos en el mundo.
Hay trabajo que hacer. No necesitamos tener una posición política. Bastará solo con ser levadura. No tenemos que procurar tener un líder político. Si algún día se logra, gloria a Dios, un líder político cristiano, solo bastaría con un José, con un Daniel, con un Nehemías, que estén ahí en medio de eso para leudar todo su entorno. No necesitamos ejército, no necesitamos arma, solo necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que comience, pero que comience ya, que comience contigo, que comience conmigo, con algo pequeñísimo. Pero recuerda que eso va a crecer. Por eso te invito a que vuelvas tus ojos a Belén, que vayas a la casa del pan, que entres a esa panadería y tus ojos sean puestos en esa levadura que fue la primera que vino después de tantos fracasos humanos. Tu desafío es ser parte de lo que ya está profetizado. En Mateo 24:14 el Señor dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Yo soy muy optimista. Yo creo que cuando Cristo venga por su iglesia, no va a recoger una iglesia decrépita, débil, indiferente, encerrada en un frasco en lo oculto de la cocina, sino que va a venir por una iglesia que ha tenido la capacidad de creerle a Dios y de saber que tiene el poder para influenciar, para permear, para leudar todo su entorno. Yo quiero hacer mi parte y anhelo que tú hagas la tuya. Ahí en tu casa, con los que no conocen al Señor, tu mejor sermón es aquel que predica de labio cerrado. El carácter de Cristo reflejado en ti va a hacer que la gente tenga hambre de lo que tienes. En tu barrio, Jesús fue un hombre que se mezcló en el mundo. Era amigo de ladrones y prostitutas. Y es porque Él quería influenciar a esas personas y wow, claro que lo hizo. Ahí en tu trabajo, ¿por qué crees que Dios te puso ahí con gente que no conoce a Dios? Ahí en tu colegio, Dios ya ha hecho su parte. Él estableció una palabra, tú y yo debemos hacer lo mismo. Por eso te animo. Esta parábola me da mucha esperanza de que sí se puede. Te bendigo en el nombre precioso, maravilloso de Cristo Jesús. Solo Dios nos puede dar una palabra hoy que nos liberta del pasado y nos empuja hacia el futuro. Y yo sé que hoy no fue una excepción. Hemos recibido principios de vida que nos ayudarán a vivir una vida plena en Cristo. Ahora, yo sé que hay alguien allá afuera que nos está viendo y está pensando, yo quiero tomar el próximo paso. Y puede ser diferente a otras personas. Tal vez para alguien el próximo paso es entregarle su vida a Cristo. Para alguien más el próximo paso es unirse a una familia de creyentes. Y para alguien el próximo paso es unirse a un grupo de vida en el cual pueda crecer y reforzar su fe. Y creo que esa es la perfecta oportunidad para hacer esa decisión. Le voy a pedir que mande un mensaje a la información que aparece en la parte de abajo y déjenos saber cuál es la necesidad en la cual podemos servirle el día de hoy. Quisiera tomar el tiempo para tal vez animar un poquito más a la persona que está a punto de hacer esa decisión de fe, pero está resistiendo, está luchando con ello. Quiero dejarte saber que la mejor decisión que puedes hacer es rendirle tu vida a Jesús y permitir que Él tome el timón de tu vida. Porque hasta entonces, nada de lo que enseñamos hará sentido. Pero el momento que le entregas tu vida a Dios y permites que Él sea el amo y Señor de tu vida, todo lo que aprenderás acá cada semana hará más sentido, porque todo comienza con una relación con Jesús. Miren, tristemente llegaremos o estamos llegando al final de este momento juntos, pero la próxima semana nos miraremos en el mismo lugar a la misma hora y seguiremos creciendo juntos. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.